llamada como parábola del hijo pródigo. Y el Señor cuenta una historia ahí, Él está hablando a unas personas y Él empieza a relatar algo. ¿Qué será eso que Él quiere decir ahí? Pues vamos a leerlo inicialmente y tendremos la oportunidad de poder desarrollar lo que el Señor tiene ahí para nosotros. Entonces, versículo 11 dice así: también digo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo de sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esa es, digamos, que la lectura inicial. Rogamos al Señor que su bendición esté para con nosotros, ¿cierto? Cuando estemos contemplando su preciosísima palabra, ¿cierto? Y nos dirija en todo. Bueno, muy bien. Entonces, una historia, ¿cierto? Una historia con una enseñanza eh, que hoy es para nosotros. Un hombre, un padre de familia que tenía dos hijos. Y interesante que las actitudes de ellos diferentes, ¿no? Dice que el menor eh, viene y le hace le reclama algo, una exigencia a su padre. ¿Qué dice? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Lo que me llama la atención es que yo no veo a su padre refutándole nada. No está teniendo una conversación con él, no está tratándolo de convencer. Me parece interesante esa parte. No lo detuvo. Es más, no le negó la oportunidad de ir a explorar y a vivir lo que él quería vivir. Y quiero pensar en la libertad, el libre albedrío que Dios ha dado a la humanidad entera, ¿cierto? El Señor podía a cada pecador aniquilarlo, por ejemplo, pero no, el Señor ha dado una libertad. También pienso que antes de todo, y conociendo al Dios que tenemos, Él ha dado instrucciones. Él ha determinado y ha dicho lo que Él quiere, lo que Él pretende hacer con cada ser humano, con cada individuo. Y no es que las personas estén ahí como sin saber qué hacer, no. Dios se ha manifestado a través de la misma creación, a través de su palabra. Pero finalmente hay una libertad donde cada ser humano decide qué hacer con su vida. Entonces, esa parte me pareció muy interesante, él no lo detuvo, ¿no? ¿Qué más vimos ahí? Dice el versículo 13, que no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos. Y quiero resaltar esa palabra lejos. Lejos. ¿Lejos de quién? Del Padre. ¿Qué representa un padre? Un padre representa dirección, ¿cierto? Una guía. Representa en muchos casos protección, autoridad. Esas cosas que a veces no nos gusta estar bajo autoridad.
Y sin duda es un mensaje también para los jóvenes, para las jóvenes, en el tema familiar, para los creyentes en la vida espiritual. Cuando tenemos un padre que ha sido amoroso, que ha sido cuidadoso con nosotros, muchas veces nosotros pretendemos vivir como lejos, apartados de Él, apartados de su palabra. Podemos ser hijos de Dios, pero nosotros estamos apartados de lo que Él quiere para mí. Y es una idea muy interesante. Pero también está el que no conoce a Cristo, el que está no solamente lejos de una iglesia local, sino lejos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, lejos de estar cerca de Dios eternamente. Entonces, me llama la atención esa palabra. Dice que se fue lejos, a una provincia apartada, que, que, que vive allí, ¿no? El Señor dice que lejos de mí nada podéis hacer. Es una realidad. Pero ¿qué otra cosa sucedió con este hombre? Dice que allí, en aquel lugar donde él tomó la decisión de ir, dice que desperdició sus bienes. Los desperdició. La palabra desperdiciar es como malgastar o derrochar. Él hizo eso. Lo juntó todo, reclamó su herencia, se fue lejos a donde él quiso ir y estamos viendo una serie de decisiones. El ser humano toma decisiones cada cuánto. Todos los días tomamos decisiones. ¿Qué consecuencias vendrán? Bueno, eso depende de las decisiones que estemos tomando. ¿Cómo las estamos tomando? ¿Basados en qué? ¿En mis gustos, en mis deseos, en mis anhelos? ¿O basados en lo que ese Padre amoroso ha querido determinar para nosotros? Que sin duda es lo mejor, lo que Él quiere para nosotros. Y el malgastó, derrochó. Dice el versículo 13 también, me gusta resaltar algunas palabras, dice, viviendo, esa palabra que nos habla, una práctica, viviendo, una realidad, esa era su vida, a eso se dedicó, estaba viviendo ¿cómo? Dice perdidamente, perdidamente. Y realmente otra versión dice desenfrenadamente. Y hermanos, cuando uno mira palabras como estas, yo pienso en la sociedad actual. Una sociedad que está desenfrenada, totalmente decidida a ir en contra de lo que Dios ha declarado a través de su palabra. Viviendo vidas desenfrenadas, malgastadas, vidas que se están perdiendo eternamente por ir lejos de la voluntad de Dios. Qué triste, ¿no? Qué triste. Sin duda la actualidad de nuestra sociedad, el mundo entero, va en contra de la voluntad de Dios. Está tratando de hacer todo lo que Dios aborrece. Y es algo muy lamentable, hermano. Nosotros sin duda no hemos entendido la gravedad del asunto, lo difícil que es la situación, especialmente para estas personas que no conocen al Señor Jesucristo. Cuando dice que lo desperdició todo y vivió perdidamente, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué hacía él? ¿Qué creen? Bueno, uno, para la época, uno piensa en el alcohol, ¿cierto? La música, los placeres, sin duda las mujeres, eh, todas estas cosas que a la carne le atraen. Realmente tenemos que reconocer que esas cosas son atractivas para la carne. Afortunadamente no militamos según la carne, ¿cierto? Al menos es lo que el Señor quiere para nosotros. Una vida perdida, una vida totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Versículo 14. Sí. Dice que, y cuando todo lo hubo que malgastado. ¿Cuánto malgastó?
todo. Y yo leía esto y lo estudiaba y sin duda es un proceso. La degradación es un proceso donde uno empieza con cosas pequeñas, según nosotros, porque nosotros le ponemos el tamaño a los pecados, y vamos cometiendo un pecado, otro pecado, cualquier abominación se nos hace ya pequeña, hasta que la conciencia se va cauterizando y la abominación empieza a controlar mi vida. Una degradación gradual que va aumentando en pecaminosidad, en maldad, en esa lejanía del que ha dado instrucciones de cómo quiere que viva la humanidad. Dice que todo lo hubo malgastado. Y la pregunta es, ¿será que no hubo una alerta? ¿No hubo por ahí en la mitad de ese malgasto, de ese despilfarro de lo que tenían, no hubo una alerta que le decía cuidado, ¿cierto? En su pecaminosidad, en lo que hacía, en vivir una vida de desenfreno, de placeres, no hay un momento de la conciencia que todo ser humano la tiene de decir, venga, ¿qué estoy haciendo? Pero no, totalmente una mente cauterizada y apartada de Dios. Y eso lleva a que a tocar fondo, ¿no? Eso lleva a que la persona toque fondo. Entonces, bueno, qué triste que haya tenido que llegar hasta ahí. Y a veces cuando las cosas parecen que van bien, creemos que no va a pasar nada, ¿cierto? Pasa mucho cuando uno lleva el evangelio a una persona que dice, no, yo toda la vida he escuchado hablar de un Dios, de un Jesús que viene y hasta ahora no ha llegado. ¿Y qué? ¿Será que no está corriendo un riesgo esa persona? Sansón era uno que cuando empezó a vivir de acuerdo a su voluntad, cuando desobedeció a Dios, en algunas dificultades que tenía, él salía victorioso, se paraba y salía victorioso. Y eso le llevó a considerar que tal vez Dios estaba probando lo que él estaba haciendo. ¿Recuerdan la historia? Y la última vez dijo, no, me voy a escapar como las otras veces, me voy a escapar igual. Pero dice ese pasaje, pero Jehová se había apartado de él. Jehová ya no estaba probando su vida y aún en el error lo respaldó, porque Dios es un Dios misericordioso, que Él espera que recapacitemos y lleguemos a Él. Pero no. Y así pienso en este hombre. No hubo un bombillito de alerta que le dijera lo que estaba haciendo. Y dice también el versículo 14 que cuando todo hubo malgastado, ¿qué pasó? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Vino. O sea, llegó la escasez. Y normalmente cuando hay abundancia no se piensa en la escasez, ¿sí o no? El rico, el rico dice que no tiene necesidad de nada. Normalmente los grandes ateos son ricos. No necesitan de un Dios, no necesitan de una dirección, no necesitan de un proveedor, porque hay una arrogancia en el ser humano, pasa mucho en la juventud también, de decir yo no necesito un Dios, yo no necesito nada. Entonces en la abundancia no se piensa en la escasez. Pero aún quiero pensar que el dinero también tiende a opacar la importancia de Dios. ¿Será que es así? El dinero tiende a opacar la importancia de un Dios. Uno oye hablar presidentes, ¿cierto? Gobernantes, cómo se expresan hacia Dios, cómo ofenden a Dios,
aquellos hombres poderosos de la tecnología a nivel mundial, cómo desafían a Dios, porque tienen dinero, porque tienen poder. Hermanos, el dinero paga, no que lo haga, sino que para ellos paga la importancia de un Dios. Y dice que vino una gran hambre en aquella provincia. Interesante que fue el lugar que ¿quién eligió? Él eligió ese lugar. Él eligió ese lugar. Por eso digo que las decisiones que nosotros tomamos, normalmente lo que Dios quiere es que vaya con la aprobación de Él. Sea lo que sea por insignificante que parezca. Dios quiere guiarnos en esa decisión. Sería muy bueno saber que Dios está aprobando esa decisión. Pero este hombre viajó a ese lugar, a esa provincia. Él eligió el sitio, él eligió el lugar. Y él eligió la vida que quería llevar. Le faltó a él. Interesante. Le faltó a él. Pero no solamente le faltó a él, sino que el entorno donde él estaba también le faltó. Porque vino una ¿qué? Una gran hambre. Que llamativo también que el Señor permite esas cosas también alrededor, porque Él está, si nosotros no tenemos el alerta, si nuestra conciencia no nos dice que estamos en decadencia, que estamos fallando, mire, Dios es tan bueno que Él sabe el riesgo que tenemos nosotros y Él está haciendo cosas a nuestro alrededor que nosotros no nos imaginamos. Y todo lo está haciendo para beneficio mío. Este hombre podría empezar a renegar porque, mire, me faltó lo mío, voy aquí alrededor, estoy buscando empleo y todo el mundo está mal. No hay nada que hacer, no hay nada que comer. ¿Será que Dios puede estar detrás de eso, hermanos? De tu vida, de tu situación difícil, de lo que tú puedes estar llamando un fracaso. Estamos aprendiendo de eso. ¿Está Dios evitándonos algo que Él sabe que no nos conviene? Estoy hablando a los creyentes, ¿no? Y a que no conoce a Dios, ¿será que Dios quiere sensibilizar tu corazón para que un día recapacites y entiendas que no puedes irte lejos, solo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, lejos, ajenos a su voluntad? Así es. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que no es un tonto, que es justo y que es santo, y que no tendrá por inocente al culpable, pero que en su amor también está dispuesto a perdonar al que viene humillado y arrepentido ante él. Entonces, bueno, una gran hambre, ¿no? Bueno, podemos pensar en las consecuencias de sus propios errores, ¿cierto? Las decisiones que tomamos tienen consecuencias, ¿sí o no? Sean buenas o malas. Tomamos decisiones, vienen consecuencias que están ligadas a las decisiones que tomamos, cómo las tomamos, ¿cierto? Interesante también, versículo 15 dice que, y juez se armó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Juez se armó. Hombre, él está tomando más decisiones, porque pase lo que pase en tu vida, sea bueno, regular o malo, usted mañana, ¿qué tiene que hacer? Tiene que seguir tomando decisiones. Y uno decide si las toma de acuerdo a voluntad de Dios o se sigue dando golpes contra los muros, contra las paredes, contra el mundo. Si sigue viviendo la vida que está viviendo, como creyente mediocre, como creyente raquítico, viviendo una vida que soy un hijo de Dios, pero no estoy viviendo una vida en santidad, no me estoy apartando del mundo, no estoy creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Y quiero pensar también en el que no conoce a Cristo, el que no sabe si hoy muere, ¿qué va a pasar con su alma?
pero usted y yo todos los días tomamos decisiones, ¿sí o no? Y este hombre empezó a tomar más decisiones. ¿Qué hizo? Se arrimó a alguien, se arrimó. Y yo quiero pensar aquí en más decisiones equivocadas, ¿o no? Una búsqueda equivocada. A veces las personas que saben que tienen las necesidades, y no estoy hablando solamente de dinero, la parte sentimental, la parte espiritual, la salud, lo que quiera que usted está buscando y que necesita, que creen que hay una divinidad y nos estamos arrimando a una religión, a un pastor, a un sacerdote, a un guía espiritual, a la psicología, a cualquier cantidad de cosas, a un predicador favorito. ¿Quién nos estamos arrimando para que nos solucione el problema? Otra decisión equivocada. Se arrimó. Fue alguien que él no le importaba. Fue alguien que él no era su problema, que él no era su objetivo. Y pienso en Judas, ¿no? Cuando Judas vende al Señor Jesucristo y después le entra el remordimiento porque él nunca se arrepintió, le entra el remordimiento, ¿qué hizo Judas? Judas fue la persona equivocada. Judas fue de los sacerdotes que le habían pagado por entregar a Jesús. Y cuando él dice que había entregado a un hombre inocente, ¿qué le dijeron ellos? ¿Y qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Le importaba Judas a ellos? Ellos tenían sus propósitos malvados, por envidia, por odio al Señor. Ya tenían determinado que lo iban a matar. Y necesitaban sobornar, pagar, hacer lo que fuera posible para lograr sus propósitos. Pero hermanos, qué tristeza que Judas vio los milagros ahí, de primera mano, ahí, en primera fila, viendo lo que el Señor hacía, sus enseñanzas, su santidad, la manera como Él se dirigía a las personas, como Él vivía. Qué triste que Judas no haya ido a la persona que tenía que ir. Él fue a otros que no le solucionaron nada. ¿Será que hacemos eso nosotros? Cuando tenemos problemas, dificultades como cristianos, pedimos el consejo de la vecina que es inconversa, del compañero de trabajo, del familiar, aún del hermano poco espiritual que nada me puede ayudar, nada me puede aconsejar. Y pienso en el inconverso. ¿A quién está yendo para solucionar los problemas de tu vida? Y la mayoría de veces podemos pensar que se está yendo a la persona equivocada. Se arrimó a un hombre al que él definitivamente no le importaba. Y dice que le envió. Empieza a recibir órdenes. Lo único que hay es apacentar cerdos, vaya apacente cerdos. Estaba a merced de un hombre. Y pienso, en la actualidad la palabra de Dios dice que la humanidad está a merced de alguien. ¿Cómo se llama ese alguien? Satanás. ¿La humanidad está a merced de él o no? Es muy claro, es muy evidente. Uno sale a la calle, uno prende el televisor, usted prende el radio y nos damos cuenta que Satanás definitivamente está controlando este mundo. No, la humanidad está a merced de él. Él los está controlando, los está manejando por el hecho de ser hijos de Satanás y no hijos de Dios. Este se arrimó a alguien que empezó a controlar. ¿Y sabe qué me llama la atención? La tarea que le puso. Apacentar cerdos.
¿Qué significaban los cerdos en la época de Cristo? ¿Qué significaba? La inmundicia, ¿cierto? La inmundicia. Entonces este hombre está de mal en peor. Pasa de la inmundicia a más inmundicia. De vivir una vida inmunda a ir a apacentar animales inmundos. Hermanos, amigos, allá ese lugar es donde Satanás nos quiere tener. A nosotros también. Él ya no puede hacer nada con nuestras almas. Gloria a Dios que el día que creímos en Cristo y nos arrepentimos y dijimos, Señor, te confieso como mi Señor y Salvador, perdóname, entra a morar en mi vida. Cuando lo hace de corazón, no es que repita como un loro esas palabras. Cuando lo hace de corazón, dice la palabra de Dios que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Qué hermoso, ¿cierto? Pero aún así, cuando nosotros, aún siendo salvos, decidimos caminar lejos, apartados en una provincia inmunda, que puede ser las amistades, puede ser un empleo, puede ser un entorno, nosotros llevamos vidas miserables también. Y nos empieza a faltar. Y nos vamos degradando también en nuestras prácticas, ¿sí o no? En nuestras prácticas, en nuestras vidas, en nuestras costumbres. Qué triste. Y el inconverso ni hablar. Y el inconverso ni hablar. De inmundicia a inmundicia, degenerándose cada día más, viendo cada día más las cosas normales de este mundo. Terrible, ¿cierto? Versículo 16, ¿qué dice de él? Dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¡Qué triste! Él deseaba, anhelaba, él ansiaba algo. Dice que llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Aquí hay una necesidad extrema, hay una necesidad. El hecho de que él viva como viva no quiere decir que no tenga una necesidad. Usted puede creer que Dios no existe y puede vivir en su inmundicia, puede llevar la vida que usted quiera, pero usted tiene una necesidad. Y esa necesidad no la llenan las algarrobas, no la llenan alimentándose con más inmundicia, aunque usted crea eso. Usted puede seguir creyendo eso, ir de espaldas a Dios, ir en contra de su voluntad, ir en contra de su palabra, pero a pesar de eso, eso no lo va a llenar. Las mujeres llenaron el alma y la vida de Salomón. ¿Cuántas mujeres tuvo? La música. Cantores, se hizo de cantores, de instrumentos. La música lo llenó. El alcohol. Dijo que él se entregó al vino también. Eso lo llenó. Las posesiones. La fama. ¡Ja! Venía de todo lugar del mundo gente a conocerlo. El conocimiento, los libros que escribió y todo lo que la gente decía de él, el esplendor de su vestimenta, los manjares que comía. ¿Será que eso llena? Eso llena, el dinero llena, la fama llena, el conocimiento, los logros. No. ¿Sabe cómo se llama eso? Algarrobas. Algarrobas. Una búsqueda equivocada. Eso es una búsqueda equivocada. Y quiero pensar en cuánta hambre tenía. Dice que anhelaba, deseaba. ¿Cuánta hambre? ¿Cuánta necesidad? Pero ¿sabe qué? Me encanta esta parábola. Dice, nadie le daba. Nadie le daba, nadie le podía solucionar. Nadie podía proveer lo que él realmente ¿qué? Necesitaba. Nadie le daba. Y nadie te va a dar. Vuelvo y repito el versículo.
Dice el Señor, alejados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto? Nada, nada. Podemos armar el viaje, podemos planear todo lo que sea, y si el Señor no pone el sello de autorizado, no hay nada. No hay nada, no existe nada. Cuidado, hermanos. Cuidado con lo que estamos buscando y lo que estamos a veces consintiendo en nuestra vida, lo que estamos permitiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos buscando, lo que estamos frecuentando, lo que estamos ideando. ¿Será que Dios lo está avalando o no? Cuidado, cuidado. Nadie le daba. No pudo hallar la solución, ¿no? Bueno, muy importante el versículo 17, que es uno de los más importantes de la historia. Vamos a tratar de avanzar. ¿Cómo estaba la situación de este hombre? ¿Cómo estaba? Fácil. ¿Qué tan difícil? De mal en peor, ¿cierto? De mal en peor. La degradación. Pero dice el versículo 17, hermanos. Amigo que me oyes. Amigo y amiga que me oyes, por favor. Versículo 17. Y volviendo en sí. Volviendo en sí. ¿Qué quiere decir eso? Reflexionar, ¿cierto? Realmente una persona que vive así definitivamente no está en sus cabales. Definitivamente está guiado por Satanás. Y insisto en el creyente que está viviendo una vida apartada de Dios. No está en sus cabales. Es necesario volver en sí. Es necesario recapacitar, reflexionar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Es necesario o no? Y dice que este hombre volviendo en sí. Y quiero pensar en dos grupos de personas. El hijo descarriado, el creyente descarriado, está apartado, alejado de Dios. Pero también quiero pensar en un pecador que necesita arrepentirse. ¿Qué necesita hacer? Volver en sí. Volver en sí. No sabe lo que hace. Eso dijo el Señor desde la cruz. Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. No tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Qué necesita hacer? Volver en sí. Yo no sé yo por qué nombro tanto la historia del ladrón en la cruz. Que se burlaba, que insultaba, que injuriaba al Señor. Y ese fue uno de los que el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe qué empezó a hacer ese hombre? A considerar a Cristo. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo? Volvió en sí. Volvió en sí. Y llega ese momento cuando dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe qué dice el Señor? El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El que viene a Cristo hoy mismo empieza a disfrutar de la salvación. Se hace un hijo de Dios. Eso es algo que, ¿cómo explicarlo? Uno que era un hijo de Satanás hace 3 minutos, ahora es hijo de Dios. Cambia de familia. Cambia de ser heredero de la inmundicia, de la pecaminosidad, del infierno, y empieza a ser heredero de la santidad, de la justicia y del cielo. Solamente con una decisión, volviendo en sí y reconociendo quién es. Lo mismo para el creyente que está apartado del Señor. Entonces, volver en sí es considerar, recapacitar, analizar, ¿cierto? Y él dijo algo así mismo, dijo dos cosas importantes. Yo puedo ver ahí que él, cuando volvió en sí, cuando recapacitó, se acordó, sabía a dónde había abundancia.
Él sabía dónde estaba la solución, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice que volviendo en sí, dijo, él estaba hablando consigo mismo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, ¿qué digo? Perezco de hambre. Yo perezco aquí de hambre y los empleados de mi padre ahora mismo están llenos, han comido todo el día. Dos cosas importantes, recapacitar y saber dónde estaba la solución. Él antes de ir donde el hombre que lo mandó a apacentarse, pues también sabía eso. Ah, pero no había vuelto en sí. ¿Es así o no? No había vuelto en sí. Pero ¿sabe qué otra cosa reconoció importante este hombre? Dijo, ¿yo aquí qué? Perezco de hambre. ¿Qué reconoció? ¿Me estoy qué? Me estoy muriendo. Amigo que me oyes, que no tienes la seguridad de la salvación. Hoy, si usted va lejos de la voluntad de Dios, usted está muriendo y no cualquier muerte, está muriendo como eternamente. Él reconoció dos cosas importantes, que se estaba muriendo, que estaba en riesgo de muerte y estás en riesgo de muerte hoy, pero también está reconociendo dónde está la solución. Son dos cosas importantes, porque usted puede reconocer que tiene hambre y que va a morir, y que va a morir eternamente, pero va y busca equivocarte. ¿Sí o no? No, no. Debe de considerar las dos cosas. Reconocer que está en problemas y saber a dónde tiene que ir. Dice Juan 6:35, Kevin, por favor, ahí, rápidamente. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Interesante. Primera de Corintios 11:30. O sea, este hombre sabía dónde estaba el pan de vida. Y Primera de Corintios 11:30, ¿qué dice? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿En qué estoy pensando yo? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Estoy pensando en que no conoce a Cristo y él le dice, vea, venga a mí, y el que come de este pan de vida no tendrá hambre jamás. Pero también el riesgo de estar acarreando el castigo de parte de Dios para el que ya lo conoce y quiere hacer su vida como a él le parece. Versículos 18 y 19, el que volvió en sí se hace un propósito. ¿Qué dijo él? Ya cuando recapacitó, ¿no? Ya había vuelto en sí, dice, me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Un propósito. Y aquí veo uno que está reconociendo su error. Si usted no reconoce su error, no va a tener perdón. Tiene que reconocer que ha fallado. Tiene que humillarse ante Dios. El orgullo es algo que va a tener el infierno lleno de personas moralmente buenas, aparentemente buenas. Pero por el orgullo de no humillarse ante el Creador, allá van a estar. Y es que pedir perdón es muy bravo, ¿sí o no? Y eso aplica para cuando le hemos fallado a alguien, sea un hermano, sea un familiar. Pedir perdón es bravo, pero hay que hacerlo. Hay que tener la gallardía, así como uno falló, de ir y reconocer el pecado. La expresión hazme como uno de tus jornaleros viene de la necesidad, de la humildad, de la humillación, de no exigir un trato especial para él, porque él dijo no lo merezco. Y eso es importante reconocerlo, ¿no? Pero recuerden que esto era ¿qué? Un propósito, él se estaba planeando esto consigo mismo, ¿cierto? Eso es un propósito, es una idea.
Pero el versículo 20, hermanos, es el segundo versículo clave. ¿Sabe por qué? Porque dice, y levantándose, y levantándose, y levantándose, ¿qué hizo? Vino, vino. Ahí está mi frase. Una decisión debe ir acompañada de una acción. Si no, son propósitos tontos que no sirven para nada, porque cuando usted dice, qué bueno hacer aquello, y es algo bueno y usted no lo hace, pues ¿de qué sirvió el propósito? De nada, de nada. Este año me voy a agradar al Señor, este año me voy a congregar, este año me voy a convertir a Cristo, este año voy a hacer esto, este año. Venga, ¿de qué sirve esos propósitos si usted no lo ejecuta? ¿Sirve de algo? No. Pero mire, él hizo el propósito y lo hizo. Dice que vino, ¿cierto? Vino. Levantándose vino a su padre. Y aquí hay algo maravilloso, hermanos, porque él decidió hacerlo, lo pensó y lo hizo. La diferencia del versículo 15, ahorita fue a la persona correcta, ¿sí o no? Ahorita fue a la persona correcta, pero hay algo que me encanta en este versículo. Dice que su padre lo vio de dónde? De lejos. ¿Por qué? ¿Por qué lo vio de lejos? Hermanos, yo pienso en un padre que está pendiente del lugar por donde un día su hijo salió. Y ahí está, anhelando, deseando que él vuelva a entrar por esa puerta. ¿Sí o no? Él estaba mirando allá, a donde deseaba un día volver a ver entrar a su hijo. Ese es Dios. Ese es Dios. Y ese es el amor de un verdadero padre. Un padre de familia, por ejemplo. La oración. ¿Será que ese padre oraba por su hijo? ¿Sabe? Que yo creo que sí. ¿Por qué? Por las acciones, por lo que yo veo, por lo que la Biblia me muestra. Le vio de lejos una mirada de esperanza, de anhelo de un padre amoroso que está atento al regreso de su hijo. Tercera de Juan 1:4, rápidamente, por favor. Dice, y quiero pensar siempre en los dos casos, ¿no? En el creyente y en el inconverso, todo el tiempo. Tercera de Juan 1:4, para el creyente dice, no tengo yo mayor gozo que este, dice el Señor, el oír que mis hijos andan en la verdad. Un padre siempre va a desear eso de un hijo y el Padre Celestial mucho más. Lucas, ahí mismo 15, pero versículo 7, dice que os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El que ya entró al redil, del redil es, pero el que no, ¿y sabe qué dice Dios? Cuando un pecador se arrepiente, amigo y amiga que me oyes, ¿qué pasa? Dice que habrá gozo en el cielo, habrá gozo en el cielo. El anhelo del Padre que espera que tú entres por esa puerta, porque Él dijo, yo soy la puerta, y Él anhela que tú entres por esa puerta. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, amigos, ¿qué Dios como el Dios en el que hemos creído? Pero quiero pensar, hermanos, no solamente en un padre que está pendiente del regreso de su hijo, sino que como vimos al principio, no lo estuvo. Pero una cosa que me parece interesante, en un caso es aquí, en este caso puntual, la Biblia nos muestra otros casos, nunca lo voy a buscar. Nunca lo voy a buscar. Interesante. Interesante. Pero siempre lo esperó. No le pidió salir, nunca lo fue a buscar, pero siempre lo esperó. No podemos dejar de orar, ¿cierto?
Y a veces es bueno dejar ir, a veces es bueno dejar ir, ¿cierto? Muy importante, hermanos, cuando hemos visto salir gente de la iglesia, ¿cierto? Hay casos diferentes. El Señor, cuando contó las ovejas y había 99, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hay que hacer? Salir a buscarla, ¿cierto? Hermano, ¿qué pasa? Estaba enfermo, ¿por qué no ha vuelto? Eso es muy diferente. Pero este caso es un caso de alguien que conscientemente, fríamente, decidió qué. Porque hay que ir a buscarlo, porque hay que andar detrás de él a toda hora. La Biblia es muy clara en cuanto a eso. Son dos casos muy diferentes. Hay que dejarlo que. Si regresa, gloria a Dios. Amén. ¿Cierto? Si regresa. Y seguramente ese es el anhelo por los que han salido a lo largo de los años, ¿cierto? Las madres de familia. Por aquí veo varias que yo sé que han visto salir a sus hijos a vivir una vida que tal vez ustedes como madres, como padres no quieren que ellos vivan. Y es más, ustedes saben que va a tener dificultades. ¿Y qué hubo que hacer, hermana Cenelia? ¿Qué hubo que hacer? Dejarlo ir. Cuidado, que Dios está logrando propósitos con esas personas y nosotros queremos que Dios no trabaje con ellos, sino que nosotros los queremos enderezar nosotros cuando Dios tiene unos planes diferentes. Déjelo ir, déjelo ir. Si toca, toca. Incluso esa persona de pronto es lo que está necesitando, ¿no? Sí. Pero dice que ese padre fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Qué es misericordia? No darle a esa persona lo que se merece. Eso es misericordia. ¿Y qué hizo ese padre de familia? ¿Qué hizo? Dice que levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, versículo 20, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Qué hizo? Y le besó. No lo fue a buscar porque lo odiaba, porque le tenía envidia, porque no. Si viene 70 veces 7 arrepentido, que recibirlo y con gozo. Pero el otro no se ha arrepentido y el Señor está trabajando con él y nosotros lo queremos traer. No funciona así. Deje que Dios trabaje en su vida, en su corazón. Déjelo. No nos pongamos por encima de Dios, jamás. Fue movido a misericordia. Efesios 2:4 nos dice que somos Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. No es que tenga misericordia. De hecho, Él es misericordia, es uno de sus atributos. Pero esto nos quiere expresar la abundancia que hay en Él. Por encima de la que nosotros tenemos y de las buenas intenciones que a veces tenemos. Dios, que sí tiene poder para obligar y traer al que quiera, ese Dios es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. ¿Quién lo puede hacer volver primero, Dios o yo? Muy bien. Hermano, sin duda un buen padre de familia, un buen pastor, un buen hermano, siempre se goza con el regreso de un hijo, de una oveja, de un hermano.
hermano, pero lo que Dios quiere es que no vuelva a tu conveniencia, porque simplemente tiene hambre y se va. Viene por la otra parte de la herencia y se va. Viene a hacer más daño y se va. No, ese que vuelve, tiene que volver como arrepentido y mostrar frutos. Nosotros estamos viviendo en la época del amor. El amor y el pico y el abrazo, la palmada en las nalgas y ya. No, no, no. Un momentico. Un momentico que el Dios en el que hemos creído no tolera el pecado, ni tendrá por inocente al culpable. Vuelvo y digo, que sea rico en misericordia no quiere decir que sea un tonto. Él pesa los corazones y conoce las mentes. Y esa persona a la que abrazamos tiene que venir arrepentido. Tiene que venir con un corazón como limpio. Limpio. Y bien, hazme como a uno de tus jornaleros. Esa debe ser la actitud de nosotros, hermanos. No exigirle nada a Dios. No que no oramos ahí 10 minutos porque queremos cosas para nosotros, sino que en la actitud de humildad, de humillación, de arrepentimiento, de reconocer la santidad de ese Dios que es mucho más importante de lo que yo creo. Y sin duda, amigo que me oyes, si estás cansado de la inmundicia, ahí está el Padre Celestial, deseoso de colgarse a tu cuello, de darle un beso, de recibirte. No importa la cantidad y la calidad de tus pecados, Él dice que Él está dispuesto a recibirte. Y ese día usted se va a dar cuenta que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y que si mueres hoy, por cochina que haya sido tu vida y tu pasado y aún tu presente, si te arrepientes de todo corazón, Él está pendiente de que tú vengas a Él y le recibes. Y hermano también, si estás viviendo una vida doble, de apariencia, vuelve en sí, porque van a haber consecuencias de lo que estás haciendo. Si vienes arrepentido, el Señor tira nuestros pecados donde al fondo del mar. Yo lo que veo, hermanos, la intención, versículo 20 nos muestra que Él cumplió su palabra. Recuerden que Él iba a decir unas cosas, el versículo 17, pero el papá no lo dejó ni terminar la frase. Dice que cuando lo vio, dijo, no, no, Padre, he pecado contra el cielo, versículo 21, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Seguramente iba a decir con el relato que dijo antes, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era. Él dijo, voy a morir, muerto ya era. ¿Usted cree que se va a morir? Y si no acepta a Cristo, muerto está. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y desangado. Y dice que comenzaron a regocijarse. ¿Qué escena, hermanos? La intención, la decisión y la acción. Y la actitud también, muy importante para lo que el Padre tuvo en cuenta de él. El vestido nos habla de realeza, el anillo también, nos puede hablar de esa realeza y el calzado. El descalzo nos hablaba de la esclavitud, de la humillación. Hermanos, pasamos de ser mendigos, espiritualmente hablando, a estar vestidos con ropas reales. El Señor dice que los que hemos creído en Él somos reyes y sacerdotes. Después de que éramos mendigos, ahora somos reyes y sacerdotes. El mejor vestido, el mejor calzado, un anillo. Hermanos, ¿qué diferencia
Nosotros a veces con ganas de ir a apacentar cerdos y comer algarrobas, y el Padre con ganas de vestirnos como a reyes. Qué obstinados somos, ¿cierto? Qué obstinados somos. Y amerita la fiesta, ¿no? El regreso de un hijo, el que tiene un hijo por fuera sabe que si viene la mejor comida, ¿sí o no? El mejor momento para regocijarse. Y así es Dios. Tercer versículo clave, versículo 24. Porque este hijo muerto era y ha vivido. Si había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Me río porque me acuerdo, hermanos, de uno que era muerto, pero recapacitó, que volvió en sí. No puedo dejar de pensar en la herejía que habla de la gracia irresistible, ¿no? Que olvidan que el hombre tiene voluntad y conciencia y que sabe lo que está haciendo, pero le falta volver en sí. Estaba muerto, pero recapacitó. Y el de la gracia irresistible dice, no, pero un muerto no puede recapacitar. Hermanos, hay una voluntad. Amigo, tienes una voluntad que te hace culpable ante Dios de no reconocerle a Él como Señor. Estaba muerto y recapacitó. Mire, esto es una figura para demostrar la condición en la que el hombre está sin Cristo. ¿Sí o no? Es eso. Pero realmente alguien sin Cristo está muerto. Pero ese puede revivir, ese puede vivir. El perdido puede ser hallado, buscado, me dice el Señor, mientras pueda ser hallado. Hermanos, la felicidad en el cielo vimos cuando un pecador se arrepiente. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude, terminamos ahí y oramos por nuestros familiares, por nuestros hermanos que han salido, por las personas que están aquí que no conocen a Cristo. La palabra de Dios dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, mañana lo sabemos. Este versículo lo pusimos ahí porque usted, leyendo ese versículo, creyéndolo y haciéndolo, usted hoy pasa de ser un mendigo a ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores.